empiezan a entregar los derechos de ciudadano a diferentes minorías que viven en Europa, primero Europa Central, después, mucho más tarde, va a ser en Europa Oriental, los judíos son un grupo que cae en todo ese proceso de manera, digamos, había muchos judíos que querían mucho lograr eso, otros que después quisieron nada lograr eso, lograr la igualdad de derechos. Pero para lo que yo quería comentar es que ayer el judaísmo se convirtió en religión. Antes no lo era. La palabra hebrea para decir religión no es dat es conocimiento, sino dat. Dalet, taf, que en la historia judía esa palabra quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, en la Biblia aparece en Megilat Esther, quiere decir ley. Eso no quiere decir ley, es una ley laica, no tiene nada que ver con, digamos, la ley del Estado de Ahasuerus. ¿Ok? Después, estoy resumiendo mucho esto, pero después en la Edad Media, dat tiene que ver con una ley, no una ley de Estado, sino con una ley así universal, como que, por ejemplo, el principio de no asesinar es parte de la dat, no traduzco porque todavía no sé cómo traducirlo, aparte de la dat de todas las naciones, no es de la religión. La reforma protestante hacia el catolicismo produjo una gran revolución en muchas cosas. Una de las más importantes es la separación entre lo que tiene que ver el aspecto laico de la vida, que por ejemplo tiene que ver con el Estado también, el intento de laicizar el Estado, la vida pública, y la vida privada, ¿ok?, que tiene que ver con el aspecto religioso. La religión pasa a ser algo privado de las personas. Y ahí, porque para el catolicismo también esto era desconocido, ahí se empieza a aplicar la palabra religión a determinados aspectos de la vida, sobre todo lo que tiene que ver con la esfera privada. Ahora voy a terminar de cerrar y se va a entender. El protestantismo lo que hace también es sistematizar de manera muy sistemática, digamos, todo eso que tiene que ver con la religión. Es decir, hay creencias, hay doctrinas, hay cosas que tú tienes que creer para pertenecer a la determinada religión. Eso estaba un poco en el catolicismo, pero no estaba del todo desarrollado, porque el catolicismo también ve al hombre como una totalidad, al igual que el judaísmo, posiblemente eso haya salido del judaísmo. Y el protestantismo lo que hace es categorizar geográfica y espacialmente la cuestión religiosa. Temporal y espacialmente quería decir. ¿Qué quiere decir temporalmente? Hay realmente momentos religiosos en la vida y se producen más que nada en la iglesia. ¿Ok? Ahí es donde se tienen las vivencias religiosas, que a lo mejor cuando uno sale de la iglesia está en otra cosa, cuando uno va a su vida o a su trabajo está en otra cosa. Todas las divisiones entre corrientes generalmente se dan por un tema siempre recurrente. ¿Saben cuál es? La comida. Sí. La comida. Bueno, ¿cómo cena? Sí, la cena. El idioma. Cuando Zeharia Franklin participó
de una reunión de rabinos donde quería hacer un sidur que era casi todo en alemán y no en hebreo, dijo, bueno, esto no es para mí. Ya el hebreo es algo, es una barrera que no... Cuando después su sucesor, que era un inglés que lo llevaron a Estados Unidos, que fue el fundador del judaísmo conservador en Estados Unidos, Solomon Schechter, él quiso reclutar al tercio de los inmigrantes de Europa Oriental que venían de un contexto tradicionalista. Hubiese sido otro judaísmo conservador desde el principio, como alguien me dijo antes. Y no lo pudo hacer. ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque esa gente no quería renunciar a que el rabino hable en Yiddish en la sinagoga. Y Solomon Schechter dijo, no, estamos en Estados Unidos, todo puede ser en hebreo y con alguna traducción, pero el sermón de rabino tiene que ser en inglés. Bueno, y ahí quedó, digamos, tuvo que dirigirse al tercio no tradicionalista que venía de